Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. En esta tercera jornada de la iniciativa Más Cerca, que desde el IAF ponemos en marcha, pues mirando de apoyar en la medida de nuestras posibilidades a las empresas y autónomos con lo mal que lo estáis pasando todos y que es una situación muy complicada para todos. Esta iniciativa lo que admiramos es acercar experiencias de técnicos profesionales, de empresarios y de referentes que durante las próximas semanas van a compartir con vosotros sus conocimientos y sus experiencias. Y hoy además contamos con la experiencia de Ana Hernández, que es una referencia en innovación. Os puedo decir que hicimos un sondeo con más de 100 empresas y la primera demanda que se nos hizo no fue ni finanzas, ni fue recursos humanos, sino fue innovación. O sea, la tercera actuación, empezamos con los ODS, con la directora general de Pacto Mundial, con Cristina Sánchez. Ayer continuamos con el tema de finanzas, que es otra actuación muy demandada, ayudar a las empresas pues, a dar medios para poder negociar con entidades financieras la financiación. Y hoy actuamos con el tema de innovación porque más que nunca hay una necesidad de reinventarse. El formato de esta jornada va a ser muy sencillo. Ana Hernández, durante aproximadamente una hora, va a realizar su ponencia y luego al finalizar, sobre las 10 de la mañana, tenéis dos opciones. Una, el botón de preguntas y respuestas, donde podéis formular por escrito las preguntas, que se las iremos haciendo a Ana. O la otra opción es levantar la mano, tenéis un botón que se llama levantar la mano, y os vamos dando la palabra e intervenís en directo a lo largo de los 30 minutos restantes. Lo cual esas dos opciones, o por escrito, o hacer la pregunta en directo para que Ana os la pueda responder. Y Ana Hernández pues, es responsable de consultoría y gestión del cambio en OV Asesores, ayuda a las organizaciones a diseñar procesos de cambio con resultados tangibles, combinando conocimientos, experiencia y metodologías con su interés por las personas. Con lo cual, tenemos ya más de 105 inscritos a la jornada de hoy ya online. La idea es que se vayan sumando más. Tenemos 188 en total y 105 ya online, con lo cual ya le damos la palabra a Ana. Yo recuerdo que a partir de las 10 haremos un turno de preguntas para que ella os pueda contestar a cualquier demanda que tengáis y de que haréis formular. Con que Ana, muchas gracias por tu implicación como siempre y ya te damos la palabra. Pues muchísimas gracias, Jesús, y muchas gracias al IAF por volver a contar conmigo para trabajar la innovación. En este caso, de una manera distinta a la habitual. Y con lo que a mí me gusta el roce, me va a costar hacerlo a través del webinar. Es mi primer webinar, pero yo creo que para todos nosotros es la primera vez de muchas cosas. Y de eso se trata la innovación, de ser la primera vez de muchas cosas. Así que, como decía Jesús, desde ya os animo tanto a usar el chat como para ir comentando y preguntando, como al final ir guardando las preguntas y hacerlas al final, porque la innovación la vamos a construir entre todos. Si os parece, voy a ir compartiendo pantalla y así vais viendo la presentación con la que vamos a ir trabajando. Al final, no es cuestión de quejarse, sino de adaptarse. Y aquí estoy yo, en un nuevo formato y con muchas ganas. Lo único seguro en estos momentos es que no hay nada seguro. Es una frase que me ha acompañado siempre y que me ayuda a tener capacidad de adaptación y resiliencia. Y la una otra frase que muchos me conocéis, que es que siempre quise ver lo que hay detrás de la montaña. Esa curiosidad innata es la que me permite ayudar a las organizaciones a diseñar procesos de cambio. Pero en estos momentos ha cambiado todo. Es decir, el cambio ha llegado y lo que estamos haciendo ahora es apoyar a las organizaciones para surfear el cambio e ir fijando el rumbo hacia el nuevo destino. Ya no estamos diseñando el cambio, lo estamos trabajando directamente. Fijaros, la última actividad que hice justo antes del confinamiento, de lunes a miércoles, fue trabajar con el Ayuntamiento de Málaga. Y lo recuerdo muy bien porque les parecía muy complicado entender el cambio, veían muchas barreras, no sabían cómo innovar. Y ahora pienso, ¿se estaban resistiendo al cambio? Y ahora están inmersos en él. Pues esto es lo que nos ha pasado a muchos de nosotros. Tenemos que combinar conocimientos, experiencia, metodología e interés por las personas, porque al final el cambio lo hacemos las personas, para conseguir surfear este cambio
y ver cómo lo hacemos. Y claro, ¿en qué situación nos encontramos? Pues a mí me sorprende mucho que ahora hablamos del pasado como si fuera una fiesta y pensamos que ahora es lo peor. Pues creo que ni tanto ni tan calvo. Es decir, la situación anterior frente a la crisis que nos encontramos ahora, está claro que la crisis de ahora es una crisis global que evoluciona a una velocidad y a una escala nunca visto. Los que venís del pasado como yo, habéis pasado ya por dos grandes crisis. Esta es muy diferente. La primera, la del 92 que yo viví, fue muy económica. La segunda ya fue un cambio de modelo, y esta va a ser un cambio total de modelo. Entonces, ni todo era una fiesta antes, ni ahora todo es un desastre. Pensar que en estos momentos hay empresas, y os lo puedo decir por los clientes con los que yo trabajo, a los que les está yendo muy bien. Sin embargo, hay un gran número de empresas a los que les va peor, y hay algunas que se mantienen. Entonces, lo que tenemos que ver es que el asunto es que antes nos parecía que teníamos un GPS, nos parecía que teníamos un mapa, y ahora nos falta ese mapa. Y no sabemos, muchas veces estamos bloqueados. Yo he hablado con algunos clientes que me han dicho, es que he estado por lo menos 10 o 12 días bloqueado. No bloqueado por la situación, sino bloqueado en no saber hacia dónde ir. Y ahí es donde necesitamos el cambio. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Y veréis que lo repetimos mucho a lo largo de esta mañana, que lo que nos pide esta situación es que actuemos con rapidez. Y al estar bloqueado y al ser una situación nueva, nos cuesta mucho actuar con rapidez. Y ahí es donde tenemos que ver que tenemos que salir sin mapa y a toda velocidad. Eso es algo completamente diferente a lo que hemos estado trabajando hasta ahora. Por lo tanto, si pensáis en lo que habéis estudiado, esto va en contra de muchas de las teorías en las que os habéis formado. Salir a toda velocidad y salir sin mapa. Pero realmente es lo que exige este momento. ¿Y por dónde empezamos? Pues tenéis que ver que hay que empezar, aunque no lo creáis, por un trabajo de campo. Un trabajo de campo, hablar de trabajo de campo confinados es complicado, pero bueno, el trabajo de campo también se puede hacer sin salir al mundo real. El trabajo de campo también lo podemos hacer desde nuestra casa o desde nuestras oficinas a través de Internet. Entonces, ese trabajo de campo tiene dos partes. Primera, un análisis de la situación. Yo entiendo que casi todos vosotros ya habréis hecho ese análisis de vuestra situación. Es lo primero que tenemos que hacer. Además, vuestra situación teniendo en cuenta la normativa que se os aplica, porque ahí es la segunda parte que hablaremos. Y que además habréis fijado un pequeño cuadro de mando donde tendréis los elementos clave en vuestro negocio de vuestra situación. El nivel de ventas, los cambios que han sufrido los clientes, los proveedores, la liquidez, los cambios en la tecnología, los problemas de transporte, la plantilla, la comunicación y los cambios de la normativa. Esto es lo fundamental, salir con un cuadro de mando para saber al menos dónde nos encontramos. Una vez que hayamos hecho eso, hay que estabilizar la situación. ¿Qué significa estabilizar la situación? Activar acciones que nos ayuden a proteger nuestro negocio y las personas que forman parte de la empresa. Proteger es lo primero. Segundo, ser capaces de mantener la productividad. Tenemos que mantener la productividad activando acciones y herramientas diferentes. Y ahora veremos cuando nos cierran una cosa qué es lo que podemos hacer. Intentar mantener en la medida de lo posible, y eso depende mucho de los sectores, el flujo de productos y servicios. Y sobre todo, y esto es común a todos, organizar y liderar a las personas con un modelo que inspire confianza. Al final, las empresas somos las personas que las formamos. Y veremos que la innovación, como ya os he dicho, depende de las personas. Es momento de inspirar confianza a nuestra gente. Y eso se puede hacer desde ya. Y veremos que hay que hacerlo con transparencia, con humildad y también con generosidad. Y en tercer lugar, y es quizás por lo que habéis venido o os habéis apuntado a este webinar, hay que reorientar. Pero fijaros, os he querido poner primero el paso 1, analizar, el paso 2, estabilizar,
Porque si nos dedicamos a reorientar sin haber hecho lo otro, podemos irnos del campo de juego. Reorientar hacia nuevos productos y servicios. Reorientar hacia nuevos canales de venta. Reorientar a mercados y canales de comunicación con clientes y empleados que nos sirvan para atraer, pero también para retener. Y pensar que en estos momentos los canales online y offline se han invertido. Y profundizaremos sobre esto, pero me gustaría que fuéramos un poco viendo cada uno de estos 3 puntos para que tuviéramos sentadas las bases para empezar. Hay que hacer, como os decía, un análisis de situación, y ese análisis de situación tiene 2 partes. Una, cómo estoy yo, y otra, cómo ha cambiado el mercado. Porque si solo estudio cómo estoy yo y no estudio cómo ha cambiado el mercado, no puedo ver las oportunidades que hay hacia ese mercado. Bueno, ¿cuáles son los escenarios? Esto es algo que todos conocéis, que he dudado si poner o no poner, porque todos sabéis de mi carácter optimista, pero mi carácter optimista va muy unido a mi carácter realista, soy muy tangible y muy práctica. Entonces, tenemos 3 escenarios. La salida rápida, esto ha bajado hasta abajo y subiremos para arriba, no creo que nadie piense que esto va a pasar. La salida hacia final de año, que sería una salida en U. Hemos bajado, vamos a tener un momento así e iremos subiendo. Y luego la que nadie quiere, que es la de recuperación lenta, que la recuperación lenta nos lleva a un cambio muy grande. Es decir, imaginaros, en la salida rápida iríamos sacando el stock rápidamente. En la salida en U veríamos que necesitamos cambiar de modelo. En la salida en L el consumo se limita mucho. Por eso tenemos que estar atentos a cómo se va desarrollando la realidad, porque ya habéis visto que nos la están dando a pequeñas dosis. Es como cuando engañas a tus hijos que te preguntan en el coche cuánto vamos a tardar en llegar y dices, poco, poco. Y luego, pero ya me has dicho poco hace mucho. Pues esto, no sé si os dais cuenta que estamos en el mismo juego. Por lo tanto, vamos a ser realistas y ver cuál va a ser, si vamos a estar en V, si vamos a estar en U, si vamos a estar en L. Va a depender también mucho del sector y de vuestra situación. Y claro, si continuamos, si este es el análisis externo de la situación, tenemos que ver cuál es nuestro análisis interno. Entonces, podemos hacer el análisis interno de muchas maneras y cada uno lo habréis hecho de una. Aquellos que no lo hayáis hecho todavía, yo os recomiendo hacerlo con el Canvas. El Business Model Canvas es una herramienta muy adecuada en estos momentos por su agilidad, por su rapidez y por su facilidad para incorporar los cambios. Tenemos que pensar que no podemos hacer un estudio de 75 horas ni de 45 páginas. ¿Por qué? Porque cuando terminemos ese autodiagnóstico ya estará obsoleto. Tenemos que hacer algo ágil. Entonces, ¿qué es lo que se estudia? Pues voy a hacer un repaso porque yo creo que esto casi todos lo tenéis muy claro, pero por si os habéis olvidado de analizar alguna parte. Vuestra propuesta de valor, qué es lo que estáis ofreciendo. Tenéis que analizar a vuestros clientes, luego profundizaremos sobre ello. Tenéis que analizar, muy importante en este momento, los canales por los que os relacionáis con los clientes, la relación que tenéis, que habéis creado o que mantenéis con los clientes, vuestras actividades clave, los recursos con los que contáis y siempre, cuando hablo de recursos, me estoy refiriendo no solo a los recursos económicos, sino también a los técnicos, a los productivos que tenéis y a los recursos humanos. Es importantísimo que los recursos que analicéis sean completos. Y luego, un apartado que en estos momentos me parece más clave que nunca, que son los aliados. ¿Con quién podéis contar en estos momentos y para salir? Y en los aliados, recordad, tenéis que incluir a colaboradores, a stakeholders, pero también tenéis que incluir a proveedores, a clientes, a personas referentes. Es el momento de trabajar con vuestra red, porque en estos momentos necesitamos poner todo en juego y ahí es donde podéis acelerar al máximo.
Y, por supuesto, analizar mucho vuestros costes, porque va a ser un elemento clave para la salida, pero también dónde podéis conseguir ingresos en estos momentos. Si hacéis este canvas, tenéis que pensar que vais a tener una idea clave y cada uno sabéis en qué sois buenos. Fijaros, el primer lunes de confinamiento yo lancé una iniciativa que os puede interesar a los que no hayáis hecho todavía el canvas, que es mi plan post-COVID-19. Yo me confiné el viernes y el sábado y el domingo me dediqué a limpiar de una manera sin medida, teniendo en cuenta que no soy una persona que se dedique a limpiar en casa. Y claro, el domingo digo, pero Ana, ¿a qué estás dedicando tus esfuerzos? Haz algo que vaya con tu propuesta de valor y que vaya con las personas a las que puedes ayudar. Y pensé, bueno, vamos a ayudar a aquella gente que se quede bloqueada para llevarlos hacia la innovación y el cambio. Y entonces cogimos el Business Model Canvas y hemos ido analizando con vídeos y con posts cada una de las nueve áreas que tiene el Canvas. Por lo tanto, si no habéis hecho el Canvas, aquí tenéis algo para hacerlo. ¿Por qué? Porque primero hemos visto las 9 áreas del Canvas y luego hemos visto cómo pasar a la acción. Analizando un poco, como os decía antes, primero los puntos débiles, porque en estos momentos es fundamental pensar que esto va en contra de lo que decíamos antes de la crisis, de empezar por las fortalezas. Aquí lo primero que tenemos que hacer es asegurar lo que tenemos. Por lo tanto, analizar nuestros puntos débiles, ver cuáles son nuestros puntos fuertes para explotarlos, ver los elementos sorpresa que nos encontramos al hacer el autodiagnóstico es fundamental, porque ahí nos puede dar ideas para explotar oportunidades. Y luego, trabajar mucho en nuestros clientes, que veremos a continuación, porque los clientes han cambiado y han cambiado radicalmente. Y eso nos va a llevar también a analizar otras oportunidades. Y luego, un elemento clave que a veces olvidamos, que son las competencias personales. Las competencias personales o soft skills son súper necesarias en estos momentos de cambio. Algunos de vosotros las tenéis ya de serie, pues enhorabuena. Otros no os han venido de serie, pero las habéis ido entrenando, pues enhorabuena también. Pero hay algunos que necesitáis entrenarlas. Y para este momento es fundamental que analicéis cuáles os faltan y cómo las podéis trabajar. Imaginaros, es muy buen momento para empezar a entrenar competencias personales como búsqueda de oportunidades, persistencia, autoconfianza, asunción de riesgos, persuasión, a que os vienen bien ahora, ¿no? Pues aquellos que no las tengáis, plantearos cómo ir entrenándolas poco a poco, poniéndoos pequeños retos que vayáis trabajando y que vayáis viendo. Al final, aprendemos haciendo. Y eso es lo fundamental, que vayáis viendo cómo hacerlo y qué es lo que hacemos. Es lo que los modernos llaman learning by doing y yo llamo toda mi vida meterse en el barro. Pues bueno, vamos a meternos en el barro. Os pongo aquí un post que escribí justo en el momento del cambio con lo que sufrí en mi día a día. Yo he pasado de desarrollar planes de innovación a trabajar en la innovación. No hay nada más innovador en estos momentos que la realidad. Así que nos toca aprender de la innovación en la que nos hallamos inmersos. ¿Por qué? Porque hemos entrado, pero así, sin anestesia y de cabeza, en los tiempos VUCA. Las organizaciones, con los tiempos VUCA, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que tienen miedo, es natural. Por si alguno no está consciente, vamos a hacer un mini repaso de los tiempos VUCA. Son tiempos volátiles. Todo está interconectado actualmente y además no controlamos ni el origen ni el impacto. ¿Qué podemos hacer en un momento de volatilidad? Pues en un momento de volatilidad tal, lo que tenemos que tener es una visión clara. Frente a la volatilidad, una visión clara y unas metodologías ágiles que nos permitan adaptarnos. En segundo lugar, estamos en tiempos inciertos. El cambio es acelerado, vertiginoso, impredecible e inesperado. Qué poco nos gusta, ¿eh? Pues ante esto, ¿qué tenemos que hacer? Parar y reflexionar para intentar entender y sobre todo comunicar la situación en la que nos encontramos a nuestra gente. En tercer lugar, son tiempos súper complejos.
múltiples factores para tomar decisiones y además no tenemos precedentes. Ante eso, ¿qué tenemos que hacer? Intentar ser claros. Y por último, son tiempos ambiguos. Todos sabemos que hay que cambiar, pero al final no nos estamos decidiendo a hacerlo. Y ante eso, ¿qué tenemos que hacer? Agilidad, ir probando, ir haciendo e ir viendo lo que queremos. Al final, lo que tenemos que hacer es actuar rápido. Debemos aprender, adaptarnos y consolidar el aprendizaje. Y esto, si os fijáis, es la tercera vez que lo repito. Y el COVID no es un hecho pasajero, es un cambio sustancial, porque va a llegar el invierno y vamos a volver a tener COVID. Si no os lo dicen en las noticias, ya os lo digo yo, que no soy ninguna pitonisa, pero es algo de cajón, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a vivir en esta situación. ¿Y cómo podemos trabajar y buscar esas oportunidades? Pues fijaros, para mí, de las pocas sorpresas gratas que me he llevado en estos días, es que puedo seguir trabajando con la misma metodología con la que trabajaba antes, Innóvame. ¿Y en qué se basa esta metodología? En algo que vais a ver que se encaja perfectamente con los tiempos actuales. Primero, tenemos que entender, el mercado ha cambiado y nuestros clientes también. Nuevos tiempos, nuevas necesidades. ¿Y desde dónde tenemos que buscar las oportunidades? Desde los clientes, pensando en las nuevas necesidades de los clientes. ¿Y ahora el cliente dónde está? En casa. ¿Y dónde va a estar el cliente? En casa durante mucho tiempo. ¿Os imagináis yéndoos a un probador de una tienda a probaros? ¿O os imagináis yendo al baño de un restaurante o de un bar? Bueno, pues no os digo más. Segundo, observar las tendencias que triunfan y las empresas que están teniendo éxito, más allá de las que fabrican mascarillas, ir un poquito más allá. Vigilar, no para copiar, sino para aprender, reflexionar y desarrollar vuestra propia estrategia. El servicio de Click and Collect ha tenido un éxito brutal. ¿Por qué? Porque antes nos apetecía la experiencia de ir a comprar. Y ahora pensar en ir a comprar, en ponernos los guantes, la mascarilla, en volver a entrar en casa, sacarnos los zapatos, en no sé cuántos, en no sé qué, estar ahí que se te acerque uno y te tosa encima. ¿Qué es lo que queremos? Conveniencia. Que lo tengan todo preparado, que pague y que me lo lleve. Y si puedo pagar por Bizum y me lo dejan en... ahí es donde tenéis que pensar. Tercero, definir. Ver con las metodologías que tenéis cómo trabajar con creatividad para funcionar. ¿Y habéis visto el cambio que ha hecho el Corte Inglés? Entrega en el día, es mentira, yo lo he probado y es mentira, pero siguen diciendo eso. ¿Pero habéis visto el catálogo que ha cambiado? Las señoras que haya que estéis aquí, me entenderéis, cuando entrabais en el catálogo del Corte Inglés los primeros días que lo pusieron en marcha, ¿qué es lo primero que había? Tintes de pelo y como ahora muchas señoras llevan las uñas pintadas, un líquido profesional para sacarse esas uñas que te ponen en las tiendas de uñas. Es decir, adaptaron la propuesta a las necesidades urgentes que tenían los clientes que estaban en casa. Y prototipar. La agencia de canguros, que no llevaba mucho tiempo funcionando en Madrid, que se llamaba Nanify, imagínate, yo monto una empresa de canguros y al poco tiempo, ¿qué hacen? Confinamiento. ¿Qué hago con mi empresa de canguros? Me la como. No, busco oportunidades. ¿Y qué es lo que han hecho? Fijaros aquí arriba que lo pone en la transparencia. Peques aburridos empieza hoy con las actividades online. Estuve hablando con ellos cuando preparaba esta ponencia y me dijeron que aunque no me lo pudiera creer, están trabajando más que antes. ¿Por qué? Porque ahora los padres están teletrabajando en casa y teletrabajar no es un problema. El problema mayor es teletrabajar mientras tus niños están en casa. Eso es un concepto diferente. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo muchos padres? Contratar a Nanify para que a través de videoconferencia esté trabajando y disfrutando con los niños. Fijaros el prototipo tan rápido que hicieron. Evaluar
y modificar. Pero además, adaptarse va a ser el nuevo mantra. Fijaros que yo llevo trabajando con esta metodología casi 8 años y ahora está más de moda que nunca. La Universidad de Navarra fue la primera que puso todo online a una velocidad de rayo. O habéis visto que lo han hecho de una manera rapidísima. O el IES ha empezado a dar unas charlas en LinkedIn desde el día 0. Que lo están haciendo bien, están aprendiendo a hacerlo, pero están presentes y eso es muy importante. Y luego tenemos, desde mi punto de vista, el tema que más tenéis que trabajar, pero que mejor os va a ir para desarrollar oportunidades. La resistencia al cambio que tenemos todos. Y eso empieza por comunicar bien. Estuve hace una semana en un webinar que organizó Iberus para hablar de comunicación interna y yo les decía que para mí es muy importante decir a vuestra gente que estáis ahí, que quieres acompañarles para seguir juntos, porque es fundamental en estos momentos pensar que la gente no puede apoyar algo que no entiende. Por eso es imprescindible comunicar muy bien qué cambios estamos haciendo, por qué los estamos haciendo, para qué, cómo, quién, cómo les va a afectar a cada uno de ellos. No apoyamos lo que no entendemos. Por eso la comunicación en estos momentos es clave. Y además tenemos que apoyar a nuestra gente. Escucha activa a los equipos. Hay que escuchar y hay que estar disponibles. En segundo lugar, hay que dar soluciones concretas. La gente ahora no quiere que le digas todo irá bien. Hay nuevas organizaciones, hay que eliminar tareas superfluas. Yo creo, y lo he visto con mis clientes, que cuando hemos teletrabajado nos hemos dado cuenta todos que hay muchas cosas que ya no son necesarias. Venga, pues las sacamos. Flexibilidad, mucha flexibilidad. Formación en temas en los que antes no éramos y ahora hay mucha formación muy rápida para todas esas cosas que no conocemos o que nos resultan complicadas. Dedicar un tiempo cada día para organizarse individualmente y en equipo y tener disponibles las herramientas necesarias. No podemos trabajar si no damos a nuestra gente todas estas cosas. Y al final, ¿qué es lo que necesitamos? Reflexión, estrategia y acción. Si os fijáis en el dibujo, tenemos el objetivo muy claro, pero vamos adaptando las acciones. Esto que antes del COVID ya era necesario, ahora es básico. Por lo tanto, yo creo que es fundamental el mantra que a mí me gusta tanto, que es el lema oficioso de la Guardia Civil: vista larga, paso corto. Tenemos que tener muy claro el objetivo, pero tenemos que ir dando pasitos que los iremos adaptando en la medida en que los necesitemos. Aprovechar para propiciar nuevos cambios, identificar nuevas formas de trabajo y de colaboración con otros. Vuelve a salir aquí la colaboración, ¿os acordáis cuando hablábamos del Canvas de los aliados? Identificar y promover líderes dentro de tu organización, gente que en estos momentos, por la razón que sea, están más motivada, ha entendido mejor el cambio, pues hay que ayudarles a que estén presentes y fijar acciones pequeñas para la nueva estrategia. Y que estas acciones las tengan muy claras todas las personas que tenemos en marcha. Por lo tanto, fijaros, las respuestas que tendríamos que tener son las de estas preguntas. ¿Tengo claro cómo me están afectando los cambios? Si no lo tengo claro, es lo primero que tengo que pensar. ¿Qué están haciendo otras empresas? Y no solo la competencia. Para ser creativo y buscar oportunidades, tenéis que ver también vuestras empresas, las empresas de la competencia, las empresas del sector, pero es muy importante que analicéis lo que están haciendo otras empresas, porque de ahí es de donde os saldrán seguramente las ideas. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Y poneros ya a trabajar en ello. ¿Qué es lo que me dice el mercado a las cosas que voy lanzando? E ir adaptándolas en la medida en que las voy lanzando y veo cómo responde la gente. ¿Cómo puedo ir adaptándome a esos cambios que me está pidiendo mi cliente, que me está pidiendo el mercado?
¿Cómo colaboro tanto con mi equipo como con mi red? Proveedores, stakeholders, clientes, prescriptores, referentes. Y con todo eso me tengo que hacer una mini hoja de ruta para levantarme por las mañanas y tener claro lo que quiero hacer. Y bueno, llegamos a lo que yo creo que os interesa más. A mí me parece muy importante lo otro, porque si no, no podemos llegar a esto. Pero realmente aquí entramos en el hueso. ¿Y qué podemos hacer ahora? Pues fijaros, lo que ya os he dicho antes, meteros en el barro y empezar a hacer cosas. Fijaros, ¿cómo me afectan los cambios? Si yo tenía una tienda, la he tenido que cerrar, ¿vale? Y a partir de ahora, cuando el gobierno me deja abrir la tienda, ¿va a ser todo igual? No, no va a ser todo igual. Por lo tanto, tendré que ver qué es lo que hago. Pero lo tengo que ver ya. No tengo que esperar al día que abra la tienda. Ostras, no, es que yo tengo una empresa productiva y estoy teniendo problemas de suministro. No, cuando el confinamiento termine, todo va a volver a ser igual y va a ser facilísimo. No, ya tienes que ir pensando en este momento en dónde buscar nuevos proveedores y en cómo buscar otras fórmulas. No, es que yo en estos momentos, mi clientela me dedico al turismo y mis clientes venían todos de los países nórdicos. Ostras tú, pues no van a venir en un tiempo. Vamos a tener que cambiar. Esto es lo que tenemos que empezar a hacer a partir de ahora. Y eso es la I pequeña. Normalmente, cuando hablamos de innovación, todos pensáis en la I+D. Pues no. Ahora tenéis que pensar en la I pequeña. ¿Qué están haciendo los demás? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué me dice el mercado? ¿Cómo puedo adaptarme? Ahí es donde tenéis que empezar a trabajar la innovación. Ahora deberías ya tener alguna idea en mente, pero esto va de aprender haciendo, va de buscar oportunidades. ¿De qué va? Pues fijaros, he cogido prestada la definición de Cotec sobre qué es la innovación, porque yo creo que os puede dar muchas ideas para buscar oportunidades. Innovación es todo cambio, no solo tecnológico. Estamos pensando todos en el online, no, hay que pensar más allá. Podéis hacer otros cambios, basado en conocimiento, no solo científico. En estos momentos, para innovar en vuestras empresas, lo más importante es el conocimiento y la experiencia que tenéis cada uno. Poneros en la piel de vuestros clientes y con el conocimiento y la experiencia que tenéis, pensar en nuevas cosas que podéis desarrollar, que genera valor, no solo económico. ¿Y por qué pongo también esto de no solo económico si ahora lo que queremos todos es el valor económico? Porque hay muchas empresas que no estáis vendiendo en estos momentos, pero sí podéis innovar ya para generar valor, para estar presentes y para realmente hacer las cosas de una manera adecuada. Tenéis que pensar que es una innovación 360 grados y que es fundamental que veáis todo, no solo el producto o el servicio, sino la relación con los clientes, los canales, otra fórmula para utilizar vuestros recursos, otras actividades que no hacíais y ahora podéis hacer, otras colaboraciones que no tenéis, otros ingresos distintos a los que no habéis tenido tiempo. ¿Veis que estoy repasando el Canvas, verdad? Pues tenéis que ir buscando oportunidades en cada uno de los cuadrantes. Porque de ahí, de hacerlo de una forma sistemática, buscar oportunidades no es sentaros ante un folio en blanco y decir, hoy voy a buscar oportunidades. Buscar oportunidades es tener un método para buscar oportunidades. Entonces, con el Canvas y con los pasos que os he dado yo, vais buscando una detrás de otra, hasta que en alguna suene la campana y veáis cómo poder hacerlo. Y os decía, lo más importante para buscar oportunidades ahora, o el lugar donde más podéis encontrar, es en los clientes. ¿Por qué? Porque los clientes han cambiado. No, los clientes hemos cambiado. Y si no, poneros vosotros en situación. ¿O sois igual que antes? Pues por supuesto que no. Y ahí es donde tenéis que pensar.
Normalmente lo que dice y hace, esto es un mapa de la empatía que muchos habéis trabajado y los que no hayáis trabajado es muy sencillo. Se basa en que lo que decimos y hacemos, lo que explicamos, es un 25% de la verdad, el cuadrante de abajo. Y hay un 75% que no contamos, que es lo que nos preocupa, pero también lo que oímos y lo que vemos. Y en estos momentos lo que oímos y lo que vemos es de un negativo que manda narices. Y entonces, ¿qué tenéis que hacer vosotros para trabajar y ver al cliente? Pues iros a la parte de abajo y pensar fundamentalmente en dos cosas. ¿Qué es lo que les preocupa a los clientes? ¿Y cómo podría, con mis productos o mis servicios, ayudarles a aliviar esas preocupaciones? Y en segundo lugar, ¿qué es lo que les motiva a los clientes? ¿Y cómo podría darles una alegría para estar más motivados? Preocupaciones y motivaciones. Y al final son dos cosas fundamentales. Fijaros, ¿sabéis uno de los negocios que está funcionando muy bien? La venta online de regalos a precio asequible de impulso. ¿Por qué? Porque la gente tiene cumpleaños alrededor y quiere hacer un regalo y enviar un regalo. ¿Por qué? Porque es una preocupación que tiene y es algo que le hace ilusión. Pues claro, ahí estamos yendo al hueso. Ahí veis qué preocupa, qué es lo que puedo sacar. Pero ir a cosas más sencillas. Hablábamos en mi plan post-COVID, hago directos en Instagram para solucionar dudas y hablábamos con un gabinete de fisioterapia que ha tenido que estar abierto porque se consideraba esencial y decía, he tenido que suprimir las revistas de la sala de espera porque a la gente le preocupa tocar una revista de otro. Bueno, pues tenemos que ver todos los cambios que tenemos que hacer en nuestros negocios. Y los cambios que hay en el entorno. ¿Qué va a cambiar en vuestro entorno? Y claro, tenéis que pensar cómo vamos a trabajar o cómo estamos trabajando en estos momentos. ¿Va a cambiar la relación con nuestros clientes? ¿Van a cambiar nuestros pedidos? ¿Van a cambiar las prioridades de los que nos compran? ¿Vamos a tener que renegociar? ¿Vamos a tener que...? Claro, seguimos con el ejemplo, por ejemplo, de la fisioterapia. Pues yo le decía, uso ahora todo desechable, me decía. Digo, pues no solo tienes que usarlo, sino que tienes que comunicarlo. Porque para que yo esté tranquila en tu gabinete de fisioterapia, necesito saber cuáles son las medidas que estás aplicando. Y al final, para decidirme entre un fisioterapeuta y otro, no solo dependerá de su buen hacer, sino también de la seguridad que me ofrezca. Por eso tenéis que ver qué es lo que va a cambiar en vuestro entorno. No os digo ya los que sean organizadores de conciertos. ¿Cuándo vamos a volver a un concierto? Sino los que tengáis, ¿cómo puedo cambiar mi negocio para que todo sea más sencillo? ¿Cómo puedo hacer que todo funcione de otra manera? Y ahí es donde tenéis que trabajar y ver cómo hacerlo. Para centrarnos, que como llevamos mucho tiempo y esto es el online, antes del final me gustaría volver a centraros. Primero, tenéis que tener clara vuestra situación. En segundo lugar, el escenario y los cambios de ese escenario. Es decir, qué cambios en el mercado os están afectando. En tercer lugar, qué posibilidades tenéis de actuar para adaptaros al nuevo escenario. ¿Qué acciones habéis tomado ya y qué acciones vais a tomar? Pero siempre pensando desde los clientes. ¿Sí? Pues fijaros, vamos a ver un método que he recuperado y en el que yo me he basado siempre, pero que ahora está más de moda que nunca, que es el de Effectuation. Effectuation es un método que se basa en que en vez de fijar un objetivo y buscar los medios para ir, ahora en estos momentos de crisis lo que hacemos es ver qué medios y recursos tenemos y cómo podemos crear una solución que nos lleve hacia adelante. Parece mucho más útil, ¿no? ¿Por qué? Porque da soluciones ya.
Además, tuve la suerte hace 3 años de conocer a la creadora del método en un encuentro internacional, Sara Sarabasti, y cuando hablaba con ella yo decía, ostras, Sara, yo tengo un método que es el test del algodón que está basado en effectuation. Y me dice, es que es un método muy básico, es un método basado en la realidad. La idea es que mantengáis una visión flexible y que asumáis que no vais a llegar a la meta en una tirada, sino que vais a tener que hacer sucesivas tiradas. Entonces, es como en Lean Startup, voy haciendo cosas en beta, voy recibiendo un aprendizaje, valido ese aprendizaje y voy para adelante. Al final, aquí no hay una predicción, no hay un análisis, no hay una estimación y no hay una planificación. Aquí lo que hacemos es, voy a ver cuáles son mis recursos, quién soy, qué sé, a quién conozco, los medios disponibles, voy a ver qué puedo hacer, voy a ver qué puedo hacer con otros, y ahí entran los aliados, y voy a ver si puedo conseguir hacer cosas. Si me va bien, vuelvo al principio. Si me va mal, vuelvo otra vez a ver el que puedo hacer. Se analizan los recursos disponibles. Se realiza un brainstorming para poner en valor estos recursos. Se co-crea con los aliados la solución. Y vamos tomando decisiones empresariales para encontrar la solución más adecuada. No se puede luchar contra la incertidumbre, pero sí se puede manejar. Y vais viendo cómo es un ciclo muy corto. A ver, para los que os cueste más entender el concepto, os pongo los 5 principios que son muy claros. Más vale pájaro en mano. ¿Quién soy, qué sé, a quién conozco, quién me conoce? Vamos a ver con esto qué es lo que puedo hacer. En vez de pensar si me van a dar un préstamo, si voy a hacer no sé qué, o si me va... No, vamos a pensar solo en lo que tengo. Y si llega lo demás, como se dice, a más a más. Si no, nos quedamos aquí. Segundo, el principio de pérdida asumible. En estos momentos es fundamental, ¿eh? El riesgo que podéis asumir cada uno de vosotros es diferente. Por lo tanto, tenéis que elegir los objetivos y las acciones que, aunque todo fuera mal, la pérdida sea asumible. Aquí no podemos hundirnos en el barro, aprender de las crisis anteriores. Tenemos que navegar encima del barro, no quedarnos debajo. Por lo tanto, principio de pérdida asumible. Tercero, principio de cocreación. Colaborar con los demás, con los aliados, nos ayuda a reducir la incertidumbre, porque ellos tienen otros conocimientos y están en otros sitios. Y, en cuarto lugar, limones para limonada. Si la vida te da limones, haz limonada. Aprovechar las sorpresas, los contratiempos y los reveses para ver oportunidades. Y, por último, el ser el piloto del avión, el tener una visión de conjunto. ¿Por qué? Para controlar los factores, por eso os decía que os tenéis que hacer un pequeño cuadro de mando. Con esto tenéis que ver las oportunidades que hay para vuestra empresa. Y si queréis, en el debate podemos ir viendo diferentes oportunidades o contestando las dudas que tengáis. Pero aquí, en estos minutos finales, me gustaría hablar de diferentes oportunidades que se pueden dar para ver si, muchas veces viendo, por eso es tan importante que veáis lo que hacen los demás, escuchando y viendo oportunidades, se os ocurren ideas para vosotros. Ya sabéis que esto se trata de ir viendo. Primero, hay una oportunidad muy grande tranquilizando a los clientes. Cuando tú tranquilizas a tus clientes, das la sensación de estar presente y das la sensación también de que controlas la situación. Y a los clientes, pensar en vosotros como clientes, nos gusta trabajar con empresas que nos generen confianza. Por lo tanto, no sé si lo habéis hecho ya, pero buscar una manera de tranquilizar a vuestros clientes es una oportunidad clave para retener y mantener a vuestros clientes y también para atraer a otros. ¿Habéis visto el anuncio de Bankinter? Es un anuncio dirigido a tranquilizar a los clientes, pero curiosamente está atrayendo a otras personas. ¿Por qué? Porque se hace en ese estado. ¿Cómo puedo tranquilizar a mi propia gente? A mi plantilla, a mi equipo. Pues es otra de los elementos clave para tener oportunidades. Cuando tu equipo está tranquilo, lo transmite a los clientes, lo transmite a su entorno, lo transmite a la sociedad
Y eso se nota. Y veréis cómo se nota a medio plazo. Y me diréis, ostras, buscábamos oportunidades para ganar más. Es que estos son oportunidades para ganar más. Y son las que nos saltamos porque nos parecen como básicas. Y las que están en nuestra mano. En esta no tenéis que esperar nada. En estas las podéis hacer ya. Bueno, que algunos las habréis hecho, ¿eh? Aquí estoy hablando para un conjunto. Tercero, ¿cómo me adapto al online? Pues igual que yo el primer lunes de confinamiento me lancé a hacer mi primer directo en Instagram. Yo hoy estoy haciendo un webinar y he hecho videoconferencias como si no hubiera un mañana, pues es lo que hay. ¿Y se puede? Bueno, yo lo aprendí en mi último proyecto internacional, en el que he desarrollado un entrenamiento para competencias personales que pueda funcionar en todo el mundo, y hemos hecho un beta, os podéis reír, porque esto parece el chiste, con empresas tecnológicas de Kazajstán. A mí me costaba colocar Kazajstán, pero que hubiera empresas tecnológicas ahí no lo tenía nada claro. Pues se ve que eso es como el Silicon Valley del norte. Empresas rurales de Paraguay y negocios variados de Burundi. Y hemos trabajado con 3 organizaciones en estos 3 países para desarrollar un producto común que se pueda hacer, un programa de entrenamiento de competencias personales que se pueda lanzar en los 3 países y funcione. Y lo hemos hecho online. Todo el trabajo previo y todo el lanzamiento. Y ha funcionado. Bueno, pues esto nos dice que en todos los negocios, por difícil que nos parezca, hay una parte online que podemos ir haciendo ya. ¿Cómo reoriento mis productos y servicios, mis mercados y mis alianzas para atraer y retener clientes? Yo creo que esto es fundamental. El cómo me reoriento, tanto cambiando o realizando pequeños cambios en mis productos y servicios, como buscando otros mercados, como analizando otros tipos de clientes, como desarrollando alianzas que antes no tenía. Ayer, por ejemplo, me llamó una organización muy grande porque sabe que trabajo con otra organización de ese estilo en País Vasco y me dijo, oye, ¿me puedes poner en contacto con ellos? ¿Esto antes de la crisis lo hubieran hecho? Yo creo que no. Y ahora que han visto que sí, y hablé con la organización de País Vasco y me dijo, por supuesto que estamos interesados. En estos momentos estamos todos abiertos a colaboraciones. Por eso tenéis que pensar en las posibilidades. Nuevos canales de venta. Los restaurantes. ¿Cuánto tardaremos en ir a un restaurante? ¿Iremos en Click and Collect a buscar comida? Pues seguramente, ¿eh? Entonces, ¿cómo puedo hacer ese cambio? ¿Cómo lo puedo hacer de una manera ordenada? ¿Cómo lo puedo hacer de una manera interesante? Eso nos lo tenemos que ir planteando ya. Soluciones a nuevas necesidades que nos han surgido. Nos han surgido necesidades de todo tipo, que antes no teníamos. ¿Por qué? Porque estábamos de otra manera. ¿No sabéis lo que se ha llegado a vender de rodillos estáticos para bici, de elementos para hacer deporte en casa? ¿Por qué? Porque mucha gente que iba al gimnasio ahora hace deporte, pero no sabéis la de carritos de la compra que se han vendido, porque mucha gente compraba solo 4 cosas y ahora va con el carrito de la compra y llena. Está claro que tenemos nuevas necesidades, pero las empresas a nivel productivo también vamos a tener nuevas necesidades, porque los circuitos se van a hacer más cortos, vamos a buscar más proximidad. Entonces, ahí es donde tenemos que pensar cómo hacerlo. Y va a cambiar el concepto de tienda física. Estábamos yendo a una tienda muy experiencial, donde vivir experiencias, y ahora va a tener que ser una tienda muy distinta. Entonces, bueno, son muchas cosas y tenemos que ver, en el coloquio vamos a poder comentar muchas más cosas sobre oportunidades. Entonces, yo lo voy a dejar aquí, pero pensar que hay mucho sobre lo que podemos ver. ¿Qué tenemos que pensar? Y esto me gustaría dejarlo muy claro porque ahora no es momento de hacer experimentos con gaseosa. No podemos ver lo que hacen otros y ponerlo en marcha tal cual, porque no conocemos las circunstancias del otro. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Vigilar. ¿Qué es lo que están haciendo los demás? Los de nuestro sector y los de otros sectores.
El tiempo que dediquéis a la vigilancia es tiempo ganado. Es algo que me cuesta mucho hacer entender a mis clientes, porque ellos piensan que hay que hacer y que no hay que ver esto. Todo el tiempo que dedicas a vigilar es tiempo de aceleración en el hacer. Lo dedicas aquí, pero lo ganas aquí. Por lo tanto, vigilar mucho lo que están haciendo los demás. No para copiar, sino para aprender, adaptar, reflexionar y ser capaz de desarrollar nuestro propio proyecto. ¿Con qué objetivo? Tenéis que ver qué es lo que tenéis entre manos y cómo podéis darle valor. ¿Os acordáis de lo que hemos visto del modelo Effectuation? Pues tiene que ver, es muy parecido a lo del Canvas, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué tengo? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis puntos débiles? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo están actuando mis clientes? ¿Qué aliados tengo? ¿Qué medios tengo? ¿Dónde puedo conseguir ingresos? ¿Cómo puedo ir adaptando mis costes? Eso es lo fundamental que tenéis que valorar y ver qué es lo que tenéis que hacer y que tener entre manos. ¿Por qué? Porque tenéis que innovar desde vuestro core business, desde lo que sabéis hacer. Como os decía, no es momento de hacer experimentos. Los que venís del pasado como yo, sabéis que en las otras crisis muchas empresas muy buenas se fueron al garete. Y la mayor parte de ellas es porque intentaron hacer cosas más allá de lo que conocían o porque no supieron actuar a tiempo. Ahora necesitamos actuar rápido y actuar desde lo que sabemos, desde lo que conocemos y desde lo que dominamos. Porque eso es fundamental para hacerlo. Si yo me dedico al turismo, aunque el turismo va a ser uno de los sectores que les va a costar más recuperarse, voy a pensar desde lo que sé hacer cómo puedo recuperar el turismo. Bueno, ¿cuál va a ser los primeros turistas? Los primeros turistas van a ser de cercanía. ¿Qué van a buscar los turistas? Los primeros turistas van a buscar, pues aunque no os lo creáis, el turismo que hemos hecho hasta ahora, masivo, de masas, con aviones, con tal, de momento congelado. ¿Qué es lo que van a buscar? Seguridad, confianza, despoblación, aire puro, tranquilidad. Pues ahí es donde yo tengo que empezar a elaborar mi oferta. Y tengo que ver esos nuevos clientes qué es lo que van a valorar. Y tengo que explicarle a los nuevos clientes cómo me estoy preparando para eso. No esperar al día que digan, ya se pueden abrir las casas de turismo rural, ya se pueden abrir los hoteles. No, tengo que empezar ya a ir contándole a mi gente, a los clientes que ya tengo, lo que estoy haciendo para estar presente y ir consiguiendo nuevos clientes para ver qué es lo que hacemos. Pues lo mismo, si yo estoy en una empresa industrial, tengo que pensar, ¿van a continuar los procesos productivos como hasta ahora? Primero, ¿cómo voy a tener los suministros? ¿Quiénes van a ser mis proveedores? ¿De dónde voy a traer las cosas? Pero también, ¿cómo va a funcionar ahora toda la logística? Tenemos que ir elaborando diferentes escenarios, porque mientras elaboramos esos escenarios, vamos a ir viendo qué es lo que podemos hacer en cada uno de esos casos. Por lo tanto, tenemos que ver que hay muchas cosas para hacer. Y ahí es donde tenéis que ver cada uno de vosotros cómo hacerlo. La verdad es que tengo mucha curiosidad porque no he podido ir siguiendo el chat de cuáles son vuestras preguntas, cuáles son vuestras preocupaciones, cuáles son vuestros intereses. Así que si os parece, lo dejamos aquí y ahora pasamos a contestar o a hablar de las cosas que más os interesen. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Ana, por tus conocimientos y tu experiencia. Ahora empezamos ya el turno de debate y lo mejor ya es que aquellos que queráis participar deis al botón de levantar la mano, os daremos la palabra y si no a través del chat de preguntas y respuestas las vais formulando y las vamos formulando. Tenemos la primera que dice, en el sector turístico, tanto receptor como emisor, ¿crees que a medio plazo puede haber oportunidades para recuperar las ventas? Lo referimos a este mismo año.
dado que desde la Unión Europea se recomienda no viajar y muchas fronteras se van a cerrar. Sabemos que el turismo dentro de España podrá empezar a funcionar despacio. Lo está explicando ahora. Has dado unas pinceladas, pero bueno, quieren que profundices un poco, Ana, con el tema de... Sí, yo es que creo que tenemos que... Yo que he trabajado mucho en el sector turístico, digo, ojo, con el esfuerzo que hemos hecho, sobre todo aquí en Aragón, para atraer turismo extranjero, para atraer turismo de otras zonas, bueno, pues en este momento hay que ser flexible, hay que ser adaptable y a corto plazo, y el corto plazo va a ser medio, tenemos que pensar en desarrollar turismo de cercanía. ¿Vamos a tener ganas de salir de casa? Pues en estos momentos no, pero llegará un momento en que tendremos ganas de salir de casa. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a salir? Va a haber mucho turismo familiar, va a haber mucho turismo de pareja, es decir, las mismas unidades familiares que estamos confinadas son las que vamos a salir. Y luego va a haber también, desde mi punto de vista, mucho turismo de encuentro. Ahora me pongo como cliente. Yo tengo amigos con los que nos vemos siempre 1 o 2 veces al año. Pues tenemos muchas ganas de volvernos a ver físicamente. Creo que en el turismo hay que ir haciendo paquetes y ofertas dedicadas a esto, pero teniendo en cuenta las preocupaciones que tenemos todos para viajar. ¿Estará bien desinfectada la casa? ¿Cómo habrán hecho para que no haya virus por ahí? Igual que los españoles éramos conocidos en el extranjero, como cuando llegas a un hotel eres el primero que miras a ver si debajo de la cama han limpiado bien, eso no lo hacían otro tipo de turistas, pues ahora vamos a ir buscando el virus. Pues todo eso hay que ser proactivo, no reactivo. En el momento hay que ir explicándolo, por lo tanto a mí me parece que tenéis que ir a ofertas cercanas, turismo de cercanía. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta que te formula Ana. ¿Qué es lo que vamos a buscar en las nuevas tiendas como consumidores? Pues fijaros, en las nuevas tiendas, es duro decir esto, y además, yo soy una persona que sabéis que siempre pienso que no hay una respuesta correcta, sino que hay muchas, pero esta la tengo muy clara. Las nuevas tiendas vamos a buscar seguridad. Iremos a aquellas tiendas que nos den seguridad. Fijaros lo que estamos hablando, no estamos hablando ni de buen producto ni de buen servicio. Primero, nuestra prioridad número 1 es la seguridad. Y en segundo lugar, ya vamos a buscar el producto, el servicio, pero ese producto y servicio no va a tener que estar solo en la tienda, sino que va a estar en la oferta previa que nos hagan normalmente a través de redes sociales. Vamos a conocer la tienda, vamos a ver lo que tiene, vamos a saber lo que hace y cuando vayamos a la tienda ya iremos con los deberes hechos. Por lo tanto, la tienda, una de las cosas importantes que tiene que hacer ahora es dar toda esa información previa, porque no iremos como antes a las tiendas a mirar, iremos ya miraos, ya iremos prácticamente decididos y entonces acudiremos a la tienda. Por lo tanto, la tienda no es que tenga que ser un click and collect, pero está más cerca del click and collect que de la experiencia de cliente. Aquí animamos a los participantes, a los que queráis intervenir, que levantéis la mano. Los antes van haciendo ya preguntas por escrito. La siguiente pregunta. Buenos días, Ana. Con respecto al cuidado del equipo, aun tomando decisiones como regulación temporal del empleo que hemos tenido que tomar, ¿cómo lo enfocarías? Fijaros, es una muy buena pregunta porque lo he visto con alguno de mis clientes. Pero ¿cómo voy a hacer cuidado del equipo y cómo voy a hacer una comunicación si he tenido que hacer un ERTE? Con más razón. El ERTE no lo has hecho porque a ti te apetezca o porque la empresa sea graciosa. El ERTE lo has hecho con gran dolor de corazón porque la situación te ha obligado a ello. Y eso hay que comunicarlo. Por eso es tan importantísimo la humanidad y la humildad cuando estás comunicando desde la empresa. Pensar que la comunicación es persona a persona. Y es muy importante que vean el proceso por el que se está haciendo esas cosas. Por eso os decía antes que es muy importante explicar qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Y fijaros que es muy diferente el por qué del para qué. El por qué nos lleva al pasado, las razones que nos han llevado aquí, y el para qué nos lleva al futuro. Y el para qué nos lleva a ese elemento de motivación que hace que el equipo, incluido los que están en ERTE,
sigan motivados para continuar para la empresa. Comunicar bien en estos momentos, cuando tienes un ERTE, es ADN de la empresa. La gente entonces sí que dice, estoy en una empresa con unos valores, con una seguridad, con unas circunstancias. Ahí es donde sé que para vosotros es muy doloroso, pero el trabajo que hagáis ahí es fundamental. Lo que no puedes hacer es no estar presente cuando hay un ERTE y tienes gente en casa. Ahí es donde hay que estar más presente que nunca. Y sé que es duro y que algunas personas se rebotan, muy bien, es normal, pero esa es una primera reacción y luego van entendiendo y asumiendo. Pensar que para parte de vuestra plantilla, un ERTE sufre un proceso de duelo, ¿no? Primero por qué, luego porque a mí, luego no, y luego vas entendiendo y vas saliendo. Bueno, pues en ese proceso tenéis que comunicar. Tenemos muchas preguntas de muchos sectores que han sido fuertemente perjudicados por esta situación. Una de ellas de Laura Carrera, que dice cómo evaluar el principio de pérdida asumible. La floricultura ha sido fuertemente afectada. La campaña de primavera comienza meses antes y hemos donado todo lo que se vendería este mes y sucesivos. Miles de euros perdidos. Sí, es uno, quiero decir, tenemos sectores en los que tiene que haber una ayuda estatal, porque no es el problema de lo que se ha perdido, es el problema de que se necesita dinero para continuar, porque ahora empieza la otra campaña. Es decir, ahora hemos terminado una campaña y ahora estamos empezando la siguiente campaña. Está claro que ahí no tenéis una capacidad de reacción como hay en otros sectores, sino que tenéis que asumir unas pérdidas que son altísimas y dolorosísimas. Entonces, claro, ¿vale la pena realizar la inversión para continuar? Yo creo que es muy importante ahí valorar que a lo mejor no hay que continuar con la misma fuerza y hay que continuar en más pequeño, pero hay que continuar. Claro, ahí que necesitamos acudir a financiación y necesitamos solicitar ayudas, porque es que realmente es un sector donde las pérdidas son brutales. ¿Qué tenemos que hacer? Ser capaces de comunicar a la sociedad todo esto, porque igual que la sociedad nunca ha entendido el rescate de los bancos, la sociedad sí entiende los problemas de estas empresas. Porque al final la sociedad dice, ostras, es que es verdad. Y por eso es tan importante estar presentes en los medios de comunicación, estar presentes en las redes, para contar qué es lo que pasa. Y también para intentar que desde que se comience otra vez a reactivar la economía, vayáis más rápido y más acelerados que otros sectores. Tenemos ya una pregunta de una participante, de Bea, con lo cual tienes que activar la imagen y el sonido, Bea, para poder formular la pregunta en directo, Ana. Tienes que darle al botón de comenzar audio. Te hemos ascendido a panelista. Bueno, mientras Bea arranca, tenemos aquí otra pregunta. ¿Crees que cuando volvamos tendremos que seguir la estrategia de las marcas online que están tirando los precios? ¿Otra vez, por favor? Sí. ¿Crees que cuando volvamos tendremos que seguir la estrategia de las marcas online que están tirando los precios? Yo es que creo que tirar los precios es muy complicado. No es una estrategia positiva. Voy a intentar dejar de compartir pantalla un momento, que no me funciona. A ver. Ahora. Ya está. Ahí. Yo creo que a ver, ¿os acordáis que hablábamos de los diferentes tipos de escenarios? En un escenario nube sacamos el stock con una rebaja. En un escenario en U tenemos que hacer ofertas con el stock que tenemos. En un escenario en L a lo mejor no hay que bajar los precios de una manera descarada, pero sí que habrá que hacer ajustes, no solo en los precios, sino también en los productos o en los servicios. Es decir, intentar no modificar solo el precio, sino también modificar el producto o servicio que tenemos. ¿Por qué? Porque sí que vamos a notar cambios y eso va a ser
va a ser un momento de reajuste de precios. Yo, fíjate, leía hoy un estudio que me dejaba un poco, que decía, va a subir el precio de la vivienda. Pues sinceramente no sé cómo han hecho el estudio, pero es lo que dicen. A nivel internacional sí que dicen que va a haber una bajada de precios y por eso lo que dicen es sí que va a haber un cambio también de productos y servicios. Si compramos más productos de cercanía, si compramos más productos de origen, que es una de las tendencias que va a haber, sí es verdad que en esos productos estamos dispuestos a pagar más. Entonces, a lo mejor también lo que tiene que haber es un cambio de productos. Bueno, continuamos. Aquí tenemos un sector que además es de la formación. Soy profesora de inglés, hay mucha oferta online, pero creo que tengo un método innovador y creativo. ¿Cómo puedo llegar a distintos clientes y hacerles llegar que mi método es diferente y efectivo? ¿Cómo conseguir ampliar mis fronteras y tener clientes internacionales? Cuando tienes un método innovador y diferente, parece que resultaría muy fácil tener nuevos clientes. Y la verdad es que es una moneda de doble cara. ¿Por qué? Porque como es innovador y diferente, a la gente, ¿os acordáis del paso 6 de Innóvame, romper barreras? ¿A la gente nos gusta lo innovador y diferente? No, decimos que sí, pero es mentira. Entonces nos cuesta mucho ir a algo innovador y diferente. ¿Y qué es lo que hay que mostrar? Cómo funciona y los resultados. A la gente lo que nos mueve son los resultados. Entonces, vamos un poco al mapa de la empatía que veíamos. ¿Qué es lo que nos mueve a los clientes? La motivación y las preocupaciones. Pues entonces, ¿qué tenemos que ver? ¿Cuáles son en estos momentos las motivaciones para aprender inglés y las preocupaciones? Motivación. Me va a ayudar, imaginaros, para mi carrera profesional. Preocupación. Llevo un montón de tiempo estudiando inglés y nunca termino de hablar. Bueno, pues ¿qué tienes que hacer con tu método innovador y con tu método distinto? Mostrarle al cliente que va a solucionar su problema y que al final va a poder hablar inglés. ¿Y eso cómo lo tienes que hacer? Mostrando cómo lo haces y los resultados que obtienes. Y para eso también es muy importante que hables tú y que hablen tus clientes, tus usuarios. Porque al final creemos mucho más a las personas como nosotros que están utilizando el método. Siempre que algo sea innovador, no baséis el marketing en la innovación, basar el marketing en los resultados. Y luego ya iremos trabajando la innovación. Bueno, pues vamos a dar la palabra a GIG, que es una persona que ha solicitado la intervención. Vamos a ver si conseguimos que participe. Sí. Buenos días. Hola, ¿Sí? buenos días. Buenos días. Hola, muy buenas. Mi nombre es Gregorio Ibáñez, y mi pregunta es la siguiente. Tengo una empresa de servicios musicales y escuchando el webinar y justo ahora, antes de que quitase la pantalla, de que dejase de compartir pantalla Ana, hablaba de las nuevas reglas de juego. Dentro del tema musical y de los espectáculos, hay sobre todo el tema musical. Ha sido una circunstancia un poco compleja siempre de cara a las reglas de juego. Es decir, yo como autónomo este septiembre cumpliré 5 años y me he tenido que enfrentar a mucho trabajo en B, muy pocas daciones de altas y tal, lo que me ha hecho, pues eso, subsistir, ¿sí? Más que ganar dinero como empresa. Quería preguntar sobre esas nuevas reglas de juego, si van a implicar una mayor presencia del Estado y una exigencia a la hora de cumplir con una serie de requisitos para poder ejercer una actividad profesional que salga fuera del amateurismo. Gracias. Oh, vaya pregunta, Gregorio. Últimamente los BOE son una sorpresa. Seguro que algunos de vosotros habéis tenido que leer los cambios normativos y un día dicen A, al otro día dicen B. Entonces, realmente va a haber una mayor regulación. Debería, pero no lo sé. ¿Por qué debería? Porque cuando hacemos prestaciones online es mucho más sencillo el control y la regulación. Pero la verdad es que no lo sé.
y además estás en un sector, el de los espectáculos y los servicios musicales, del que no tenemos muy claro cómo va a volver. Y muchos, yo tengo algún cliente en este sector, están pensando en otras fórmulas, en cómo dar sus servicios online, en cómo crear nuevos productos, porque no va a ser muy sencillo volver a la realidad, que ya era mala, como tú decías, de antes del COVID. Entonces, yo ahí, fíjate, te animaría a intentar buscar oportunidades que vayan paralelas al presencial, para ver si así, cuando se vuelve, pero ver qué otras cosas se pueden hacer. Hay varias preguntas, Ana, sobre la utilización de las redes sociales. ¿Qué opinas de las redes sociales? ¿Crees que ahí donde deberíamos centrar nuestros esfuerzos debido al crecimiento de los usuarios? Nos gustaría contar, bueno, y luego también, sí, sobre qué redes sociales crees que son más adecuadas para promocionar los negocios locales y de cuáles podemos especialmente aprender. ¿Qué experiencias tú crees que son paradigmáticas o referentes a nivel de comercios o de pequeñas tiendas para utilización de redes sociales? Yo os voy a hablar desde mi experiencia personal y luego desde la de los clientes. Mi experiencia personal, algunos la conocéis. Yo en redes sociales me llamo la que dijo no, porque dije que jamás entraría en redes, porque era una mujer muy ocupada y no estaba para chorradas. Y luego me tuve que comer todo y entrar en las redes. ¿Por qué? Porque en las redes sociales se generan conversaciones. Y la mejor manera de estar en contacto con nuestros clientes es estar en conversación. Y aquí uno a la pregunta que hacía Jesús de en qué redes y cómo. Yo siempre digo que tenemos que estar en aquellas redes sociales en las que estén nuestros clientes, pero también en las que nosotros nos sintamos cómodos. Porque acabo de decir que las redes son conversaciones. Y si tú no conversas, se nota. Imaginaros una tienda pequeña que dice, mañana abriremos y tendremos un 10% de descuento. Eso es lo que dice el robot cuando llamas por teléfono y te colocan en una línea. Tú, si tienes una tienda, tienes que decir, ¡qué alegría! Por fin mañana abrimos y para celebrarlo vamos a hacer un descuento a nuestros mejores clientes. Ven, pásate, hablamos, qué ganas tengo de verte. ¿Veis la diferencia entre uno y otro? Pues las redes sociales tienen que servir para eso. Por eso tienen que estar nuestros clientes y nos tenemos que sentir cómodos. Y además, y añado un tercer elemento, tenemos que estar dispuestos a alimentarlas. No se pueden abrir canales en los que luego no vamos a estar presentes. Por eso, lo primero que tenéis que pensar en este momento es, ¿mis clientes en qué redes están? ¿Mis clientes están en Instagram? Bueno, vamos a ver cómo funciona Instagram. ¿Me siento cómoda en Instagram? Voy a ver cómo funciona Instagram. No, es que mis clientes solo están en LinkedIn. Pues centro mi negocio en LinkedIn. No, es que mis clientes, y esto es algo que os quiero decir porque si tenéis, seguro que hay aquí gente de comunicación y yo con ellos tengo ahí una lucha. Dicen que Facebook está muerto. Pues chico, estará muerto en algún sector, pero en otros funciona de maravilla. Y entonces, si mis clientes están en Facebook, y además el cliente de Facebook es un cliente tranquilo, que le dedica tiempo, que se sienta por las noches, que mira, pues es que a veces lo que más cómodo me resulta es hacer anuncios en Facebook y además es barato. Pues estoy en Facebook. Pero el otro día me decía una tienda de ropa, oye, es que a mis clientes lo que les gusta es el WhatsApp. Pues el WhatsApp, no, perdón, la de fisioterapia me decía que lo que le gustaban a sus clientes era el WhatsApp. Y la de ropa dice, yo las llamo por teléfono. Bueno, pues las llamas por teléfono. Tenéis que usar aquellas redes en las que estáis. Que es importante empezar ahora a estar presente, no el día que abráis. Ir hablando. Me ha sorprendido muchísimo cuentas muy activas que se han parado completamente durante este momento. Es el peor momento para pararte y no estar presente. Ahora es cuando hay que estar. Y las cuentas que lo hacen funcionan muy bien. Por ejemplo, el Gabinete de Fisioterapia ha lanzado una campaña de apadrina a un autónomo y la gente está reservando bonos para cuando vuelva a la normalidad. Pues de esta manera ya no va a pedir el préstamo ICO que tenía solicitado.
Otra tienda de ropa Esencia de la calle San Vicente de Paúl, si queréis ver lo que ha hecho tanto en Facebook como en Instagram, pues ha lanzado una nueva línea que es de customización de ropa y en segundo lugar ha lanzado unos bonos con descuento para sus clientas. Le han respondido fenomenalmente. Bueno, pues tiene unos ingresos que no esperaba porque tiene la tienda cerrada. Pues eso lo ha hecho a través de las redes sociales. Ahí es donde vosotros tenéis que mostrar lo que estáis haciendo, lo que queréis hacer, pero también cómo sois y vuestros valores. Bueno, a todos los que habéis preguntado sobre la presentación y la intervención de Ana, está grabándose y lo vamos a volcar en la página web de aragonempresa.com. Por lo cual, aquellos que queráis luego pues, revisarla y darle vueltas a todas las enseñanzas de Ana, que sepáis que a lo largo de la mañana lo volcaremos y lo tenéis disponible para verlo las veces que queráis, tanto la intervención de Ana como la presentación. Tenemos ahora a Begoña para que puedas formular la pregunta. Adelante, Begoña. Hola, buenos días, Ana. Encantada de saludarte de nuevo. ¿Cómo estás? Bien. Quería, bueno, un poco ya lo has adelantado, pero tú sabes que nosotros desde las asociaciones empresariales pues trabajamos con diferentes subsectores, por llamarlo de alguna manera, en mi caso dentro del turismo, y hay algunos en que veo que podemos empezar ya a dar pasos, ¿no? Pues por ejemplo en el sector de la restauración con la venta a domicilio, ¿no? Que sí que está permitida. Pero en otros como el alojamiento entiendo que no nos va a quedar otra que esperar a la apertura. Tú nos has dado algunas claves, yo creo que centrándonos en la promoción y en lo que has comentado, pero ¿ves alguna opción por si esa apertura se retrasa, que pudiéramos comenzar a hacer ya ahora? No, y me duele decirlo, Begoña, porque le he estado dando muchas vueltas. Hemos tenido algunos establecimientos turísticos que en determinadas zonas sí que han sido autorizados por el gobierno para alojar, aunque no es su objetivo, para alojar a personal considerado esencial. Y no es lo suyo, pero ahí están y al menos consiguen unos ingresos, pero realmente es muy complicado, ¿eh? Sí que es verdad que algunos están vendiendo ya bonos para el futuro. Y es la única posibilidad que en estos momentos se nos ocurre. Seguimos dándole vueltas con la intención de compartir, pero yo creo que en estos momentos lo único que pueden hacer los establecimientos que ofrecen alojamiento es estar presentes, estar contando, estar diciendo lo que están haciendo para cuando se abra la veda y vender la posibilidad de, oye, ayúdame. ¿Dónde está dando mejor resultado esto? Está dando mejor resultado en la comercialización que se hace con clientes antiguos que con nuevos clientes. Es decir, aquí hay que apelar al sentimiento. Y el sentimiento es esa persona que ya te ha conocido, que ha sido cliente tuyo y que te quiere ayudar. Y me lo han dicho muchos clientes que me dicen, con la vergüenza que a mí me daba sacar este tipo de iniciativas, y solo he recibido cartas, agradecimientos, llamadas. No solo estoy recuperando dinero, sino estoy viendo lo que me aprecia, lo que ha apreciado todos mis clientes, mi trabajo y lo que me aprecian personalmente. Por lo tanto, para muchos ha sido también un chute de motivación. Bueno, pues continuamos con preguntas. Ahí concretamente en el mundo del turismo, en concreto las agencias de viaje, tenemos que asumir que este año va a ser un año de parón. Como es complicado de ajustar, y más cuando desde los consumidores están tirando misiles contra nosotros, sin valorar los esfuerzos increíbles que hemos hecho para tratar de traer de vuelta a tanta gente que estaba por el mundo. No solo hemos perdido lo que viene, sino que el trabajo de 3 meses atrás también se ha ido a la basura. Y no se nos valora, parecemos los malos de la película. Lo tenemos muy complicado. El sector del turismo parece que es uno de los grandes damnificados de la situación actual. ¿Y qué ideas propones para reinventarse, para mirar de ser innovadores y mirar de atraer clientes? Has dicho ya el tema de proximidad, pero agencias de viaje y demás están mirando de reinventarse también. Ay, las agencias de viajes, como muy bien dices, tienen un futuro incierto a corto plazo. Hablaba ayer con un cliente de viajes de inglés para niños
y me decía que habían tenido que traer en 2 días de Irlanda a todos los niños que estaban pasando allí el año escolar. El gobierno irlandés dijo en 2 días todos fuera. No es fácil, ¿eh? No es fácil porque, como vosotros decís, aunque hagas el trabajo y lo hagas muy bien, ¿no? O lo que los padres, pues algunos lo han tenido que traer de ellos mismos, está todo el mundo enfadado. Las aguas se calmarán y todos volveremos, pero va a ser difícil. ¿Qué es lo que os propondría yo? Teniendo en cuenta que tenéis el año perdido, y eso hay que asumirlo, porque si no lo otro sería engañarnos, pensar, y ir otra vez a lo del effectuation, con lo que sabemos hacer, y fíjate que aquí os estoy pidiendo una reinvención de las duras, ¿eh? Y voy en contra de mi core business. Pero es que en vuestro sector no tenéis otra cosa que hacer. Con lo que tengo y lo que sé hacer, ¿qué otros servicios podría dar fuera de los típicos de la agencia de turismo? En algunos sectores la reinvención tiene que ser mucho más allá. Entonces vosotros tenéis que ir buscando oportunidades más allá de la agencia de turismo, ¿eh? Sé que es duro, pero desde mi punto de vista es la posibilidad que tenéis si queréis hacer algo antes de final de año. Por aquí nos siguen preguntando por sectores, concretamente de la hostelería, que es un sector que va bastante al día, que esperamos que entre un 10 y un 15% no vuelvan a abrir. Debe ser una distribuidora porque dice cómo podemos ayudar a los hosteleros cuando reabran, pero a la vez velando por nuestra supervivencia. Pues tiene que haber ahí además me gusta esa combinación entre consumidores y hosteleros. Los clientes y los hosteleros tenemos que colaborar. Y tenemos que colaborar en el sentido, ¿os acordáis aquella campaña que hizo hace muchos años Coca-Cola sobre los bares? Tenemos que volver a ese espíritu de que los bares son necesarios y les tenemos que ayudar. Y para eso los bares tienen que ofrecer unas condiciones de seguridad y de higiene y los consumidores, los clientes, tenemos que convertirnos en exploradores y decir que soy una tía valiente, tengo que irme a tomar un café a un bar. Y eso nos va a ir ayudando a la normalidad. ¿Para eso qué hay que hacer? Cuando volvemos a hacer algo nuevo que nos da miedo, sabéis que en tecnología hay un término que se llaman los early birds, los primeros pajaritos, los que se atreven con lo nuevo. Tenemos que ser capaces de atraer a esos clientes exploradores y con rasmia que se atrevan a venir a los bares. Y tenemos que ir mostrando en las redes sociales cómo hay gente en los bares. Por lo tanto, yo no os digo que busquéis figurantes, pero tenéis que ir buscando a esa gente dispuesta a ir a los bares para luego mostrar en las redes sociales que hay gente en los bares. Y que cuando empecemos a salir a las calles y estén los bares abiertos, pasemos por un bar y veamos gente. Y digamos, ostras, si ellos están dentro, nosotros también, ¿no? Al final lo que nos cuesta es ser los primeros. Por lo tanto, vuestra función fundamental es enganchar a los primeros y tenerlos dentro. Y luego los demás iremos cayendo como polluelos. Porque nos gustan los bares y volveremos a los bares. Nos gustan los restaurantes y volveremos a los restaurantes. Cuando hablan de por qué España ha tenido, además de por muchas cosas, no voy a entrar en el barro de aquí, pero una de las razones por las que hemos tenido una mayor incidencia en el contagio es porque somos seres sociales, mucho más sociales que otras culturas. Eso no nos lo van a quitar. Vamos a estar mucho más precavidos, pero somos sociales. Hay que, desde la hostelería, hay que hacer que todo vuelva a la normalidad más rápidamente. Y para eso hay que hacer la primera fase más rápida. Aquí tenemos otra pregunta, Ana, con respecto al servicio doméstico profesional legalizado, recalcan. ¿Qué podemos hacer para continuar prestando servicio a nuestros clientes? Tenemos claro que crear confianza en ellos es clave y en ello estamos, pero nuestros clientes tienen miedo a ser contaminados con personas ajenas a su domicilio. ¿Cómo podemos innovar? Tema de confianza, relación cliente-proveedor. Claro, yo no sé en vuestras casas, pero en la mía sigue viniendo el señor que limpia la escalera y recoge las basuras.
Y fijaros, eso nos gusta porque como está fuera de casa, ¿no? No nos apetece salir a limpiar la escalera ni a tirar la basura. Nos apetece que venga ese señor. Pero claro, ¿y en casa? Pues en casa, fijaros, lo primero que tendremos que hacer, es duro decir esto, presentar certificados de que no tenemos fiebre, de que estamos estupendos, de que no tenemos síntomas. Igual que antes pedíamos referencias, cuando mandabas a alguien, pedías referencias y te lo manda una empresa, está claro. Pues ahora la empresa, desde mi punto de vista, ahora en este primer momento, vamos a tener que presentar esto. No sé si os habéis bajado la nueva aplicación, yo en esto como soy muy early bird, me lo he bajado, la nueva aplicación del gobierno para el COVID. Cuando reiniciéis vuestros teléfonos, tanto en iOS como en Android, se os instalará de forma automática. En esta aplicación, cada 12 horas te pregunta dónde has estado, con quién has estado, cómo te sientes, cuál es tu temperatura. Bueno, pues esto también va a ayudar para enseñar esto a la casa donde vas a entrar. Y esa es la confianza que tenemos que generar. Generaremos confianza persona a persona, pero primero tenemos que generar esta confianza con ese certificado, con esta aplicación que dice que estamos bien. Pensar en lo que hemos visto en la tele en China con los medidores de temperatura. Pues es esto, vamos un poquito detrás, pero ahí vamos. Aquí tenemos a Carmen de Miguel, que va a intervenir. Has de activar el sonido. Carmen de Miguel. Que ha solicitado intervenir. Ahora, cuando quieras. Hola, ¿me oís? Sí, te oímos perfectamente. Hola, buenos días. Mira, yo tengo una peluquería, entonces están dándose muchos problemas, sobre todo estoy en un WhatsApp donde intervenimos muchísimos peluqueros y se está dando el problema de que no hay claridad a la hora de saber si podemos salir a las casas de los demás, a gente que nos requiere nuestra asistencia. No sabemos si podemos ir a casa de la gente directamente o no. Y luego, ¿qué medidas de seguridad deberíamos tener para acercarnos a casa, pues, a la atención personalizada a casa de los demás? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es que es bastante complicado. No, te digo perfectamente porque lo he estudiado y tampoco lo tengo claro. Porque no está claro. Es un tema que no se ha regulado. Entonces, como no se ha regulado y no se ha regulado bien, no lo tenemos claro. A ver, en estos momentos no hay ninguna seguridad de que se pueda acudir a domicilio a realizar estos servicios. Pero tampoco hay ninguna prohibición directa. Entonces, estamos en el limbo. Y estar en el limbo es lo peor, porque ni estás a un lado ni al otro. ¿Elementos de seguridad? Pues claro, todo el mundo que está prestando el servicio, porque hay algunos que ya lo están prestando, llevan guantes, llevan mascarilla, indican que no tienen fiebre, pero realmente utilizan todo material desechable, lo traen todo y lo tiran todo, lo abren delante del cliente, pero realmente ahí, Carmen, no te puedo dar esa seguridad. Lo único que te puedo dar es una alegría. En todos los informes que se están haciendo, hay dos sectores que van a ser los que se van a recuperar más rápidamente en V, que son la peluquería, porque todos estamos deseando ir a cortarnos el pelo, yo la primera, y en segundo lugar, todos los que no se han decidido a raparnos, porque si os fijáis, en las redes sociales se ha rapado el 50% de la población, pero los que no hemos sido valientes para raparnos, estamos esperando un corte de pelo. Y, en segundo lugar, la venta online de todo lo que tiene que ver con lifestyle y home, todo lo que tiene que ver con la casa y el estilo de vida. Llevamos tanto tiempo en casa que todos hemos decidido qué es lo que queremos reformar y cómo lo queremos arreglar. Por lo tanto, estos son los dos sectores. Así que no te puedo contestar a tu pregunta porque lo he analizado, y esto sí que ya lo he analizado, y no he llegado a ninguna conclusión. Y sí que te puedo decir que en cuanto nos dejen ir a la peluquería, iremos todos. Ahora, sin revistas, que era lo mejor de la peluquería. No, pero no, lo mejor de la peluquería es cómo salís luego. Pero bueno, bajo mi punto de vista, ¿eh? Bueno, sí que estamos pensando en cómo, porque va a haber un antes y un después de este confinamiento.
Y va a haber también que reorganizar completamente. Te hemos perdido, Carmen. Hemos perdido la comunicación. Ahora, ¿no? Porque no haya personas. ¿Me escucháis? Sí, ahora sí. Decías que había que reorganizarlo todo, ahí nos hemos quedado. Sí, que hay que reorganizar completamente, pues lo primero, los tiempos de espera, porque no va a poder haber más de una persona o dos máximo por superficie, por local. Y luego vamos a tener que quitar todo tipo de expositores para hacer una limpieza en profundidad. Y vamos a necesitar medios. Estoy mirando ozonizadores para limpiar el aire, estoy mirando túneles para poder pasar antes, cuando entran a la peluquería, para poder hacer una limpieza previa de la persona, para tener una total seguridad de que la persona que está no la vamos a infectar ni ella nos va a infectar a nosotros. Pero todo eso lleva un coste. ¿Me oís? Sí, sí, te oímos perfectamente. Pues todo eso lleva un coste. Y luego que todavía no se sabe cómo vamos a poder recurrir a todas esas cosas. Yo estoy viendo de una forma, bueno, estoy viendo por las redes pequeños inventos que la gente hace para evitar el contagio. Pero claro, es algo tan ambiguo que no sabemos hasta qué punto vamos a poder acatar todas las normas para evitar los contagios. Sí, esto que estás contando, Carmen, entronca directamente con lo que hemos hablado de los tiempos VUCA. No tenemos certezas y estamos trabajando así. Pero claro, fijaros, esas inversiones que hay que hacer son las que os van a ayudar a continuar. Las empresas que no sean capaces de asumir esas inversiones no van a tener clientes, porque aunque no sea obligatorio, la gente va a valorar a aquellos que aporten esos elementos. ¿Os acordáis de la inversión que tuvieron que hacer los bares para separar la zona de fumadores de no fumadores? Que duró un plis-plas, porque después la normativa cambió y resulta que ya no se podía fumar. Y había bares que habían hecho una inversión brutal. Bueno, pues esa situación yo creo que en algunos casos se va a repetir. ¿Qué tenemos que intentar? Ir haciendo todo aquello que sea asumible por nosotros, que veamos que nos va a aportar valor cara a nuestros clientes y que también nos dé seguridad a nosotros y a la gente que trabaja con nosotros. Pero sí, ¿os acordáis lo que hablaba antes de la experiencia de cliente? Sí que es verdad que muchas cosas van a cambiar. No nos gustará estar sentado al lado de otro, pero esto en peluquería o en cualquier sala de espera. Pero es que nos va a pasar también en los supermercados. Va a haber un cambio en los aforos y va a haber un cambio en las formas de trabajar. Y eso nos va a afectar en muchísimos servicios. O sea que ese cambio lo tenéis que, como tú decías, Carmen, hay que estar buscándolo ahora, no hay que esperar al momento de abrir. Pero la normativa la vamos a tener durante un tiempo incierta completamente, ¿eh? Y eso crea una ansiedad tremenda. Yo lo veo por mis clientes y por mí misma. Pues muchas gracias, Ana. Ahora nos espera, y es una buena noticia, un taller para nuevos emprendedores a partir de las 12, con lo cual la herramienta la estamos utilizando mucho, tanto a nivel de empresas, de autónomos y de emprendedores. Y es buena noticia de que haya emprendedores que desean dar el salto a próximos empresarios. Os emplazamos mañana, que hay un taller muy interesante con José Ramón García Aranda de gestión del cambio. El viernes, el gerente de AEFA, de la empresa familiar, nos explicará el estudio que han hecho sobre la situación de la empresa familiar. Y ya hoy anunciamos ya el calendario de actuaciones bajo la iniciativa Más Cerca de la próxima semana. Por lo cual os animamos en aragonempresa.com. Tenéis actualizada toda la información. Os repito, la conferencia de Ana y su presentación la tendréis en un rato en aragonempresa.com. Y otra buena noticia, que también os lo pedís, Ana va a continuar. La idea es que este calendario de actuaciones vamos a ir rotando experiencias empresariales, referentes y técnicos expertos en gestión empresarial. Y Ana, como experta en innovación, pues contaremos con ella en próximos días, con lo cual os emplazamos a una próxima reunión. Aunque Ana, como siempre, muchísimas gracias por tu experiencia y conocimiento, por compartirlo, y te emplazamos pues, en próximos días.
Gracias a vosotros y además siempre recordaré que me estrené aquí, mi primer webinar. Muy bien, pues encantado. Muchísimas gracias a ti.